Buenas tardes, queridos estudiantes de Economía Básica. Bienvenidos a la clase síncrona correspondiente a la unidad 3 que pertenece al sistema capitalista. Vamos a empezar indicando qué es el capitalismo. El capitalismo es el sistema económico fundado en el capital como relación social básica de producción. El capital es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones de cualquier género que, en colaboración con otros factores, principalmente el trabajo y bienes intermedios, se destina a la producción de bienes de consumo. Es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o ganancia particular. A menudo se considera la fuerza de trabajo parte del capital. También el crédito dado, que implica un beneficio económico en la forma de interés, es considerado una forma de capital financiero. En el capitalismo, los individuos privados y las empresas, empleando trabajadores asalariados, llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes o de servicios, con el propósito de producir y acumular ganancias u otro beneficio de interés propio. También se denomina capitalismo o sociedad capitalista a todo el orden social, político y jurídico originado en la civilización occidental y basada en aquel sistema económico. El orden capitalista se distingue de los anteriores por su movilidad social y por la regulación formal de las relaciones sociales mediante el contrato libre. Existen diferentes apreciaciones sobre la naturaleza del capitalismo según la perspectiva social e ideológica desde la cual se lo analice. El capitalismo es concebido al menos de tres formas diferentes, dependiendo del énfasis en la consideración de ciertas características como determinantes o intrínsecas, desde enfoques respectivamente políticos, culturales y sociales, sin que esto implique una exclusión
mutua de las diferentes definiciones. Definición. Estas definiciones serían: el régimen económico en el cual la titularidad de los medios de producción es privada, entendiéndose por esto construcción sobre un régimen de bienes de capital industrial basado en la propiedad privada. La estructura económica en la cual los medios de producción operan principalmente en función del beneficio y en la que los intereses directivos se racionalizan empresarialmente y en la que los intereses directivos se racionalizan empresarialmente en función de la inversión de capital y hacia la consecuente competencia por los mercados de consumo y trabajo asalariado. El orden económico en el cual predomina el capital sobre el trabajo como elemento de producción y creación de riqueza, sea que dicho fenómeno se considere como causa o como consecuencia del control sobre los medios de producción por parte de quienes poseen el primer factor. En las democracias liberales se entiende muchas veces al capitalismo como un modelo económico en el cual la distribución, la producción y los precios de los bienes y servicios son determinados en la mayoría de las veces por algunas formas de libre mercado. Generalmente el capitalismo se considera un sistema económico en el cual el dominio de la propiedad privada sobre los medios de producción desempeña un papel fundamental. Es importante comprender lo que se entiende por propiedad privada en el capitalismo, ya que existen múltiples opiniones a pesar de que este es uno de los principios básicos del capitalismo. Otorga influencia social a quienes detentan la propiedad de los medios de producción, o en este caso el capital, la burguesía, dando lugar a una relación jerárquica de funciones entre el empleador y el empleado. Esto crea a su vez una sociedad de clases móviles en relación con el éxito o fracaso económico en el mercado de consumo. En relación con el éxito o fracaso económico en el mercado de consumo, lo que influye en el resto de la estructura social según la variable de capital acumulada. Por tal razón, en el capitalismo la pertenencia a una clase social es movible y no estática.
Vamos a ver los principios básicos. Sobre la propiedad privada, el capitalismo establece que los recursos invertidos para los prestadores de capital para la producción social deben estar en manos de las empresas y personas particulares que los adquieran. De esta forma, a los particulares se les facilita el uso, empleo y control de los recursos que utilicen en sus labores productivas, de los que a fines empresariales podrán usar como mejor les parezca. La libertad de empresa propone que todas las empresas sean libres de conseguir recursos económicos y transformarlos en una nueva mercancía o servicio que será ofrecido en el mercado que éstas dispongan. A su vez, son libres de escoger el negocio que deseen desarrollar y el momento para entrar o salir de este. La libertad de elección se aplica a las empresas, los trabajadores y los consumidores, pues la empresa puede manejar sus recursos como crea conveniente. Los trabajadores pueden realizar un trabajo cualquiera que esté dentro de sus capacidades. Y los consumidores son libres de escoger lo que desean consumir, buscando que el producto escogido cumpla con sus necesidades y se encuentre dentro de los límites de su ingreso. Competencia se refiere a la existencia de un gran número de empresas o personas que ofrezcan y venden un producto, son oferentes en un mercado determinado. En dicho mercado también existe un gran número de personas o empresas denominadas consumidores, también llamados demandantes, las cuales, según sus preferencias y necesidades, compran o demandan esos productos o mercancías. A través de la competencia se establece una rivalidad o antagonismo entre productores. Los productores buscan acaparar la mayor cantidad de consumidores, compradores para sí. Para conseguir esto utilizan estrategia de reducción de precios, mejoramiento de calidad, etc. El capitalismo se basa ideológicamente en una economía en la cual el mercado predomina. Esto usualmente se da, aunque existen importantes excepciones, además de las polémicas sobre qué debe ser denominado libre mercado. En este se llevan a cabo
las transacciones económicas entre personas, empresas y organizaciones que ofrecen productos y las que los demandan. El mercado, por medio de las leyes de la oferta y la demanda, regula los precios según los cuales se intercambian las mercancías, bienes y servicios, permite la asignación de recursos y la distribución de la riqueza entre los individuos. Cada uno de los actores del mercado según su propio interés, por ejemplo, el capitalista, quien posee los recursos y el capital, busca la maximización del beneficio propio por medio de la acumulación y reproducción de los recursos del capital. Los trabajadores, quienes trabajan por la recompensa material que reciben, el salario. Y por último, los consumidores, quienes buscan obtener la mayor satisfacción o utilidad adquiriendo lo que quieren y necesitan al menor precio posible. Tenemos a continuación un pequeño mapa conceptual del capitalismo. Tenemos que es opuesto al comunismo, se deriva del feudalismo, generó clases sociales, burguesía y proletariado. Es un sistema económico basado en asalariados, propiedad privada, capital, que puede ser medios de producción y modos de producción. Este sistema económico con intervención del Estado. Entonces podemos apreciar un mapa sobre el capitalismo. Continuamos con el desarrollo de esta unidad y es necesario conocer qué es o qué son el crecimiento económico y el desarrollo económico. ¿Se relacionan? Entonces, el crecimiento económico es el cambio continuo de la producción agregada a través del tiempo, mientras que desarrollo económico es el aumento persistente del bienestar de una población. Sin crecimiento económico no hay desarrollo económico y viceversa. ¿Qué es crecimiento económico? El crecimiento económico es definido como la capacidad de una economía para producir cada vez más bienes y servicios. Se puede expresar como una expansión de las posibilidades de producción de la economía. Es decir, que la economía puede producir más de todo o lo que es lo mismo, su frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia afuera y tras su aumento la economía puede producir más
de todo. Ahora bien, pues veamos qué es desarrollo económico. El desarrollo económico puede definirse genéricamente como crecimiento sostenible desde 3 puntos de vista: económico, social y medioambiental. Tal crecimiento cualificado tiene diversas implicaciones. La dimensión cuantitativa: el desarrollo implica un aumento cuantitativo de los flujos de producto, renta, gasto por habitante. La dimensión relativa: la medición del desarrollo de un país tiene en cuenta su población y el nivel alcanzado por otros países. La dimensión dinámica: el desarrollo no es solo un estado, situación, sino principalmente un proceso. La dimensión temporal: el desarrollo es un proceso autosostenido que no solo hace posible el dinamismo presente, sino también su continuidad en el futuro. La dimensión social: el desarrollo es un crecimiento solidario. Solidaridad no solo intrageneracional, sino también intergeneracional. La dimensión medioambiental: el desarrollo es un crecimiento sostenible desde el punto de vista de los recursos naturales y el equilibrio medioambiental. Muy bien, vamos a entender de mejor manera un poquito de lo que es desarrollo económico y crecimiento económico, ¿sí?
Continuamos con la relación entre crecimiento económico y desarrollo económico. Los dos temas son bastante amplios y su relación muy profunda. A continuación se plantea apenas una pequeña introducción a través de una breve revisión bibliográfica. Cermeño define al crecimiento y al desarrollo económico y plasma la relación entre ellos de la siguiente manera. El crecimiento significa el aumento de la producción que registra un país a través del tiempo. El desarrollo estudia el crecimiento de un sistema económico en un periodo largo del tiempo, incorporando las transformaciones que en ese horizonte ocurren. Se transforma la estructura productiva, la tecnología, las instituciones, las relaciones sociales y políticas que inciden en la economía, las pautas de distribución del producto. Por tanto, a largo plazo, el crecimiento implica al desarrollo, ya que ocurren transformaciones en el sistema. En un periodo largo de tiempo no hay crecimiento sin desarrollo. El desarrollo se aplica también como un concepto de política económica cargado de contenido social y moral. Es el desarrollo como objetivo de un país, de una sociedad, de un colectivo, el desarrollo como meta que generalmente significa un avance en el bienestar social. Así, el crecimiento económico solo es desarrollo en función de un mayor bienestar. Si es equitativo, si es modernizador y al mismo tiempo impulsor del progreso social, si es sustentable, si finalmente significa desarrollo humano, entendido como un avance hacia la plena realización de todas las personas. Este concepto de desarrollo es el que generalmente proponen los gobiernos, los organismos multilaterales dedicados al desarrollo. Los organismos no gubernamentales que plantean objetivos de progreso social, los partidos políticos, etc. Finalmente, el desarrollo es crecimiento sostenible desde el punto de vista de los recursos naturales y del medio ambiente, acorde con la disponibilidad presente y futura de los mismos. Por tanto, se trata de un crecimiento que no deteriora gravemente el entorno natural, que tiene en cuenta que los recursos naturales son escasos, no tienen
coste nulo. Por ello, el desarrollo demanda la actuación de instituciones públicas que incorporen al sistema de precios e incentivos los costes medioambientales y el principio de que quien contamine pague, evitando así el deterioro medioambiental que espontáneamente genera el funcionamiento de los mercados y las propias políticas sectoriales: agricultura, pesca, energía, industria, transporte, ciudades, etc. A continuación vamos a analizar un mapa conceptual de lo que es la distinción entre crecimiento y desarrollo. Entonces vamos a empezar. ¿Sí? Tenemos distinción entre crecimiento y desarrollo. Crecimiento. Tenemos los conceptos de Meyer, Hagen, Sotelo y Sen. Son las transformaciones técnicas y tecnológicas que han aplicado el desarrollo en algunos países. Desarrollo es determinante de la acumulación del capital. Crecimiento es el ingreso per cápita. Desarrollo son los cambios en la estructura, sociedad y economía. Aumento en el nivel de vida o lograr cambios sociales, políticos y búsqueda de un objetivo. Mejoramiento del ingreso PIB. Es un proceso de expansión y de búsquedas nuevas alternativas económicas. Obstáculos entre crecimiento y desarrollo son: está un poco oscuro, ahí lo podemos ver. Bueno, estas son algunas el atraso económico, la pobreza, la desigualdad, el mal manejo de los recursos públicos, entre otros. Entonces ahí observamos el cuadro sobre la distinción y el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Continuamos desarrollando y vamos a hablar sobre el ciclo económico. ¿Qué es el ciclo económico? El ciclo económico es un fenómeno que corresponde a las oscilaciones reiteradas en las tasas de crecimiento de la producción, el empleo y otras variables macroeconómicas en el corto plazo. Durante un periodo de tiempo determinado, generalmente varios años. Los ciclos económicos tienen una serie de características comunes que tienden a repetirse, pero cuentan con amplitudes y periodos muy variables. Concepto: los ciclos económicos son las variaciones de la oferta y demanda agregadas expresadas en alzas y bajas que se repiten con cierta
periodicidad a lo largo de los años. El ciclo económico consiste en las fluctuaciones recurrentes, no periódicas, en la actividad empresarial general y económica que tiene lugar en un periodo de años. Las fluctuaciones de la economía suelen llamarse ciclo económico, como sugiere esta expresión. Las fluctuaciones económicas corresponden a los cambios de la situación económica. Cuando el PIB real crece rápidamente, la situación económica es buena. Durante esos periodos de expansión económica, la mayoría de las empresas observan que tienen muchos clientes y que los beneficios aumentan. Cuando el PIB real disminuye tras las recesiones, las empresas tienen problemas. Durante esos periodos de contracción económica, las ventas y los beneficios disminuyen en la mayoría. La expresión ciclo económico es algo engañosa, ya que parece sugerir que las fluctuaciones económicas siguen una pauta regular y predecible. En realidad, las fluctuaciones económicas no son en absoluto regulares y casi siempre son imposibles de predecir con mucha precisión. Vamos a hablar de las fases del ciclo económico. Aunque no hay un consenso general sobre el número y la denominación de las fases, se puede decir que estas son recesión, depresión, recuperación y auge. A continuación vamos a ver una síntesis de sus principales características. Depresión. Hay periodos de estancamiento donde prácticamente se detiene el proceso de producción. Constituye la verdadera caída de la economía. En esta fase se van formando los elementos que permitan pasar a la otra fase. Estas fases se dan por el movimiento capitalista y no dependen de la voluntad del hombre. Recuperación. Fase del ciclo económico que se caracteriza por la reanimación de las actividades económicas. Aumenta el empleo, la producción, la inversión y las ventas. Las variables económicas tienen un movimiento ascendente que se refleja en la actividad económica en general, tendiéndose al pleno empleo. Continuamos con la siguiente fase, que es el auge. Fase del ciclo económico donde
Toda la actividad económica se encuentra en un periodo de prosperidad y apogeo. El auge representa todo lo contrario de la depresión, donde hay decadencia. El auge puede durar de forma variable, ya sea que dure muchos años, como solo unos cuantos meses. Según las condiciones económicas, al estancarse la producción, viene de nuevo la crisis y comienza un nuevo ciclo económico. Recesión. Existe un proceso relativo de toda la actividad económica en general. Las actividades económicas producen comercio, banca, etc. Disminuyen en forma notable. Durante las crisis se acentúan las contradicciones del capitalismo. Hay un exceso de producción de ciertas mercancías en relación con la demanda, en tanto que falta producción en algunas ramas. Hay una creciente dificultad para vender dichas mercancías. Muchas empresas quiebran, se incrementa el desempleo y el subempleo. Vamos a ver dos cuadritos de lo que son los ciclos económicos. Tenemos que hacen referencia a los diferentes periodos u oscilaciones que representan una crisis o un ciclo de estabilidad y muestran el comportamiento de la actividad económica. Por tanto, son un conjunto de fenómenos que se suceden en un periodo de tiempo determinado. Aquí tenemos los ciclos económicos, tenemos las fases que son auge, recesión, depresión y recuperación. Vamos a ver un poquito de los ciclos económicos. Ciclos económicos. ¿Alguna vez se preguntaron por qué la economía no crece de una manera uniforme ni regular? ¿Por qué un país puede tener varios años de crecimiento y de repente esto termina? Para dar respuestas a estas preguntas debemos entender los ciclos económicos. Pero, ¿qué son los ciclos económicos? Los ciclos económicos son variaciones en la producción, el ingreso y el empleo que se dan en la economía de un país. Estas variaciones suelen estar divididas en fases conocidas como expansión, cima o auge, contracción o recesión y depresión. Por eso, para entender a la actividad económica se deben tener en cuenta cada una de las fases del ciclo. La fase de la expansión es donde la actividad económica aumenta a un ritmo constante. Durante esta fase existe un aumento en la producción, del ingreso y de la cantidad de empleo. Tras la fase de la expansión se tiene la fase de la cima o auge, que es el punto más alto del ciclo económico y se da cuando la economía se encuentra en su mejor momento. Aquí la capacidad ociosa es escasa o nula, es decir, todos los factores de producción se encuentran ampliamente utilizados. Pero tras el periodo de la cima, el ritmo de crecimiento de la economía disminuye, normalmente como consecuencia de un exceso de producción, el efecto de shocks internos y externos, como cambios climáticos y variaciones internacionales o locales de precios, lo que dificulta que se vendan los productos, lo cual lleva a la fase de la contracción o recesión. En esta fase, la producción disminuye,
como así también el empleo y el ingreso de los diferentes actores económicos. El punto más bajo de la contracción se conoce como fase de depresión, el cual es el punto más bajo del ciclo. En este punto existe más desempleo y muchas de las máquinas están paradas. Existe una baja producción en la economía y la capacidad ociosa es alta. También los ingresos se encuentran en su punto más bajo. Pese al comportamiento cíclico, la duración de estas fases es irregular y son muy difíciles de predecir con certeza. No existen plazos establecidos para la duración de estos ciclos. Pueden ser cortos periodos, como así pasar años en una misma situación. Depende de cuán ágil sean las políticas implementadas para sobrellevar los ajustes que se deben producir a cada momento. Vamos a continuar con la inflación. Este tema es bien importante y es un concepto básico en economía. Así es que vamos a poner toda la atención del caso para entender este concepto. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el índice de precios al consumidor. Este índice se mide el porcentaje del incremento en los precios de una canasta básica de productos y servicios que adquiere un consumidor típico en el país. Tenemos causas de la inflación. Son múltiples los factores que pueden provocar una subida de la inflación. Estos se agrupan de la siguiente forma. Debido a la demanda. Cuando aumenta la demanda y el sector productivo no está preparado para hacer frente, se produce una subida de los precios. Debido a la oferta, se produce cuando aumentan los costes de los productores y estos aumentan los precios para mantener sus beneficios. Debido a causas sociales o inflación estructural. Tiene lugar cuando se prevén aumentos de precios en el futuro y los productores deciden anticiparse a ellos. Tenemos algunos tipos de inflación. Inflación moderada, cuando los precios suben de forma gradual. Inflación galopante, cuando los precios suben a un ritmo de 2 o 3 dígitos en un año. Y la hiperinflación se da cuando los precios alcanzan el 100% anual. Ello supone una grave crisis económica que provoca que el dinero de un país pierda su valor. A continuación tenemos un gráfico sobre la inflación. Inflación se define como el aumento sostenido y generalizado en los precios de los bienes
y servicios de una economía a lo largo del tiempo. Se mide seleccionando una canasta básica de productos que se consumen en el hogar. Se calcula con un indicador denominado índice de precios y variación porcentual. Se caracteriza por la toma de decisiones, tanto de política monetaria como fiscal. Y finalmente sus causas: políticas inconsistentes, déficit fiscal. Dentro de las políticas inconsistentes es cuando las políticas que mantienen el nivel de precios son correctas, y el debido déficit fiscal es cuando el sector público gasta más dinero del que recibe. Entonces tenemos a la inflación, que es un tema muy importante. Vamos a hablar de la inflación en unas palabras sencillas, en un video. La inflación es un monstruo que inicialmente parece manso y hasta simpático. Para mantener el elevado nivel de gasto público, el gobierno se financia con el aumento de la impresión de billetes. Así, agrega dinero a la economía y se genera la ilusión de que se puede consumir más en lo inmediato. Sin embargo, al haber más dinero para competir por la misma cantidad de bienes, se produce un aumento generalizado de precios. La explicación es sencilla. Si en una economía existen 5 manzanas y 5 pesos, con 1 peso se podrá comprar una manzana. Ahora bien, si el gobierno duplica la cantidad de billetes, pero la cosecha de manzanas sigue siendo la misma, para comprar una manzana ahora debemos pagar 2 pesos. Antes con 1 peso se podía comprar una manzana. Ahora solamente se puede comprar media. Es decir, los precios suben ya que baja el valor del peso por un exceso de impresión de billetes. Y es esta pérdida del poder de compra lo que conocemos como inflación. Al iniciarse la carrera inflacionaria, las autoridades comienzan a preocuparse. Tratan de encontrar soluciones que no las obliguen a la difícil tarea de controlar el gasto público. Así, intentan encadenar al monstruo de la inflación, y aparecen los controles, los congelamientos de precios, las presiones a los comerciantes y productores, el cepo cambiario, la prohibición de exportar e importar. Pero, al mismo tiempo, se sigue alimentando al monstruo con nuevas dosis de emisión monetaria, cada vez mayores. Inevitablemente, los productores controlados ven caer su rentabilidad y disminuyen su producción. A la larga, hay desabastecimiento y, paradójicamente, los precios de los productos controlados son los que más suben. Para peor, la inflación actúa como un impuesto que termina afectando con más fuerza a los sectores más vulnerables, que son los que tienen menos espalda para hacer frente a este monstruo económico. ¿Son los causantes de la inflación los comerciantes y empresarios? La realidad es que en todo el mundo hay comerciantes y empresarios que desean maximizar su ganancia, y aún así la inflación es muy baja en todas partes. ¿O es que en el resto del mundo, donde los precios solo suben en promedio un 2% al año, los empresarios son menos codiciosos? La inflación únicamente es muy alta en los países con altísima emisión monetaria y poca credibilidad. Hoy por hoy, nuestro caso es una rareza mundial, y solo estamos acompañados por países como Venezuela, Irán o Vietnam. No hay que darle la espalda a la inflación, porque se trata de un monstruo que puede romper finalmente sus cadenas, haciendo que la devaluación se descontrole y enviando al 50% de la gente debajo de la línea de pobreza, al comerse el poder adquisitivo del salario, tal como ya ocurrió demasiadas veces. Hasta ahí la unidad número 3, y vamos a empezar la última de la asignatura, que es la unidad 4, que es muy pequeñita y se refiere a la participación del Estado en la economía. En esta unidad se va a hablar de las funciones del Estado sobre la economía. Los gobiernos tienen ciertas responsabilidades en relación al manejo económico general de los países.
A continuación, un breve repaso de dichas funciones. El Estado en sí mismo es una construcción general que representa la organización de una nación. Los estados capitalistas son representados democráticamente por gobiernos e instituciones gubernamentales. Existen varias funciones que se le atribuyen al Estado en la economía moderna. A continuación, las funciones más importantes. Primero, el manejo del gasto público. La primera función importante del Estado es el manejo del gasto público a través de políticas de Estado. Se determinan las prioridades estratégicas de la nación y se determinan las áreas importantes en donde se deben invertir los recursos comunes de los ciudadanos. Generalmente, las áreas más importantes en que se maneja el gasto público son defensa y seguridad nacional, representado en el financiamiento del ejército, la policía y las entidades dedicadas a la protección ciudadana en general. Segundo, justicia. Consiste en garantizar la integridad jurídica de los ciudadanos mediante la aplicación del derecho y el uso de las leyes, garantizando los principios de equidad, libre movilidad y libre empresa en las naciones. Tercero, tenemos sanidad, seguridad social y educación. Aunque estas funciones no son necesariamente públicas, los gobiernos generalmente utilizan parte de sus presupuestos en la financiación del bienestar social de sus ciudadanos. Infraestructura básica y manejo energético. Esta es otra función que no es necesariamente debe ser cubierta de manera pública, pero en general las naciones fijan estándares y políticas encaminadas a garantizar el desempeño económico mediante la facilitación de infraestructura y energía a las empresas y a los ciudadanos. Segunda, la regulación de la actividad económica. La segunda gran función económica del Estado es la regulación constante y el seguimiento de la actividad económica. La regulación económica se realiza mediante tres mecanismos fundamentales. Primero, tenemos la política monetaria. Consiste en el manejo de la moneda y la variable clave de la economía a través de un banco central.
La política monetaria busca impulsar el crecimiento económico a través del manejo de variables como tasa de interés, masa monetaria, cantidad de dinero en la economía, emisión de dinero con respaldo, etc. Y 2. La política fiscal es el manejo de los tributos y los impuestos de la nación. La política de regulación consiste en garantizar la libre competencia y evitar abusos en la actividad económica general. Comprende la área de control de las empresas, regulación antimonopolios, defensa de los consumidores, auditorías del gobierno, entre otras. La tercera es la financiación del gasto nacional. Para financiar sus gastos, los estados tienen 2 opciones. Primera, utilizar los ingresos corrientes de la nación, ingresos por impuestos, tarifas, permisos, licencias, servicios prestados, etcétera, que sean producto de la actividad estatal. Y segundo, obtener recursos a través del endeudamiento. Los esquemas de financiación de los estados provienen de emisión de bonos, deuda pública, externa o interna, préstamos con la banca multilateral o privada y préstamos de última instancia. Tenemos la cuarta, que es el manejo de los recaudos nacionales. La administración de los ingresos es la siguiente función del Estado. Dicha función consiste en atesorar los recursos de la nación y crear un fondo de reserva, el cual es conocido comúnmente como reservas internacionales de la nación. Las reservas internacionales son la garantía general de que el Estado es capaz de cumplir con sus compromisos internacionales y de que es susceptible de crédito externo. Las calificaciones de deuda de las naciones tienen muy en cuenta la cantidad de reservas de una nación. Para verificar su capacidad de pago, en la actualidad, el caso de la República de Argentina constituye un evidente deterioro de la reserva internacional del país. Quinto, la determinación de las políticas impositivas. La última función de importancia del Estado es la determinación del nivel de impuestos y las tarifas que deben pagar sus ciudadanos. Dependiendo del país, la determinación de las tasas impositivas pueden venir desde el Congreso para países con alto grado de centralización o de los gobiernos locales, como es el caso de los gobiernos federales.
Existen también impuestos locales o impuestos especiales. Finalmente, para concluir, la fortaleza de los estados dependerá en gran medida del grado de madurez y responsabilidad que el estado representado por sus gobernantes le dé a las variables anteriores del manejo económico de las naciones. Un manejo responsable de las funciones económicas del Estado es garantía de prosperidad y desarrollo para las naciones. Tenemos un mapa conceptual de las funciones del Estado. Tenemos las clásicas, que son mantener el orden público. ¿Quién lo hace? La policía. Defender el territorio. ¿Quién lo hace? El ejército. Relaciones internacionales lo hace el Ministerio de Asuntos Exteriores. Elaborar leyes, que lo hace el Parlamento. Economía y trabajo, que lo hacen los ministros de Economía y otros. Tenemos el estado del bienestar. Tenemos sanidad pública, que se refiere al Ministerio de Salud, Sanidad. Educación pública es el Ministerio de Educación. Pensiones y sistemas de accidentes, que es la seguridad social. Entonces tenemos el cuadrito de las funciones del Estado. Finalmente vamos a ver cuál es el rol del Estado en la economía. En la relación que se ha desarrollado entre la economía y el Estado, se ha constatado que la economía no se regula sola. No es suficiente o prácticamente no existe esa mano invisible que regula el mercado. Por lo tanto, el Estado tiene que entrar con un rol que permita equilibrar, regular y estabilizar la economía. De ahí vemos la importancia que tiene el rol del Estado, donde su principal objetivo tiene que ser el bien común y la distribución de la riqueza. En la relación economía y Estado, vemos que la participación va a depender del tipo de economía que se desarrolle. Si es de libre mercado, si es de planificación central o socialista, o la mixta. Chile tiene un sistema mixto con influencias del modelo neoliberal. Lo cierto es que cuando se habla de los objetivos del Estado en relación con la economía, podemos decir que se busca el crecimiento positivo y estable, que esto se relaciona con el Producto Interno Bruto, el pleno empleo, o sea que haya eficiencia en la utilización de los recursos y estabilidad política y social en el país, que haya estabilidad de precios, o sea, evitar la inflación o deflación, y además que haya un equilibrio exterior, o sea, que la balanza comercial y de pago sea adecuada. Para esto el Estado cuenta con dos instrumentos: la política fiscal, que son las variaciones en el gasto y los impuestos, y la política monetaria, que son las variaciones en la oferta monetaria provocadas por los bancos centrales para controlar la inflación. Ahora, cuando queremos buscar el rol del Estado en la economía, tenemos que pensar en primer lugar que tiene un rol fiscalizador, que establece y cobra impuestos. Tiene un rol regulador, que mediante leyes y disposiciones administrativas, el Estado controla los precios de algunas industrias, puede regular los monopolios y proteger al consumidor. Tiene un rol proveedor de bienes y servicios, que lo hace mediante las empresas públicas y puede facilitar bienes y servicios como defensa, educación, salud, etc. Tiene función de estabilizador, donde el Estado interviene en la economía para evitar las fluctuaciones y efectos negativos. Y por último, tiene una función de redistribuidor, donde adopta medidas cuyo principal objetivo va a ser modificar la distribución de la renta entre los individuos o los grupos sociales. Esto lo hace, por ejemplo, con el sistema tributario, el salario mínimo, el control de los precios de algunos artículos de primera necesidad, etc. Entonces, hemos finalizado la unidad 4 con la participación del Estado en la economía.
De esta manera hemos acabado nuestras clases síncronas. Espero que hayamos podido ampliar mejor nuestros conocimientos, y eso es todo. Muchas gracias, queridos estudiantes, y nos veremos en una próxima ocasión.